Ya se está transmitiendo. Si alguien no quiere aparecer en la grabación, puede apagar el video, ¿no? Su video. Zaida, si quieres Sí, voy a darle la empezar. bienvenida a Sí, Violeta. es con un gusto inmenso que les damos a cada uno de ustedes la bienvenida a este programa. Violeta, infinitas, infinitas gracias. Es un regalo tan grande que nos haces al Harwell Institute de tenerte, de tener estas series de neurociencia y meditación contigo. Infinitas, infinitas gracias, Violeta. El Harwell Institute es una organización, es una fundación sin ánimo de lucro y nuestra misión es enseñar programas de mindfulness, de reducción de estrés, programas para mejorar la calidad de vida a costo, con costos muy bajos y en inglés, en español, con el propósito de que toda persona que quiera tomar un programa lo pueda hacer sin tener la preocupación de que no tiene los recursos para tomar los recursos económicos. También tenemos entrenamientos para profesionales y bueno, es una dicha tenerlos a todos ustedes acá, empezando este programa tan maravilloso. Juan va a presentar formalmente a Violeta, la doctora Violeta Hoshi. Juan, por favor. Y es un honor para el Instituto Harvard ampliar estas ofertas que hace habitualmente el instituto con una serie de conferencias amplísima, muy profunda, con Violeta Hoshi Espinosa, quien ustedes muchos la conocen. Ella está radicada en Perú. Es una profesora certificada en programa de reducción de estrés con base en mindfulness y sirve a personas, equipos y organizaciones acompañando y facilitando el desarrollo de competencias y habilidades para la expansión de posibilidades, el desarrollo del potencial, la salud y el bienestar integral de los recursos humanos de las empresas y las organizaciones. Este programa, digamos, abarca neurociencias contemplativas, comunicación no violenta, mindfulness y burnout parental. Va a ser los miércoles de 18 a 19:30. Si ustedes, yo estoy poniendo en el chat algunas ligas al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, al grupo de LinkedIn, para que ustedes puedan ir teniendo todo el programa, porque es muy amplio, es muy rico. El programa se está grabando, entonces luego ustedes vamos a poder profundizar viendo las grabaciones. Entonces realmente es un esfuerzo extraordinario por la calidad de la doctora Violeta Hoshi y por todo el esfuerzo que están haciendo muchas organizaciones de América Latina, de Norteamérica, de algunos otros lugares fuera del continente, para hacer pues esto que es un curso completísimo. Yo no tengo ninguna referencia parecida en ningún lado, y es en español, y es mucho con la sensibilidad latina. Entonces, pues les agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo de estar. Yo voy a estar poniendo las ligas al grupo de WhatsApp, al grupo de Facebook, al grupo de LinkedIn, por si les interesa, ¿no? Y entonces ustedes podrán tener todo el programa. Vamos a tratar de documentar a través de las páginas de Facebook, de LinkedIn y del grupo de WhatsApp. Entonces, para sacarle el máximo provecho, ¿no?, a esta serie que con una generosidad extraordinaria
nos concede Violeta. Violeta tiene la palabra. Gracias. Nosotros nunca hemos pedido un aplauso. En esta noche quisiera que todos le diéramos un aplauso gigante a la doctora Violeta Hoshi. Muchas gracias, Juan, Pili, Zaida y todos los que hacen posible que estemos el día de hoy aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañan desde los distintos lugares del mundo y es un honor para mí estar aquí. Y estoy segura que vamos a seguir aprendiendo juntos. Para mí la experiencia de acompañar, de facilitar, es una experiencia muy nutritiva y llena también de aprendizajes. Así que espero que podamos nutrirnos entre todos y salir fortalecidos, salir con algún aprendizaje significativo al terminar esta sesión. ¿Sí? Bien, entonces, gracias por estar ahí y si están listos, podemos empezar. Quisiera invitarlos, muchos de ustedes vienen de jornadas de trabajo, entonces como a escuchar su cuerpo. Y los invito a hacer algunos estiramientos, si notan ustedes alguna tensión, tal vez, y estirar el cuerpo, estirarlo hacia un lado, hacia el otro. Hagan el movimiento que ustedes necesitan, pero siéntanlo. Siéntanlo, noten qué va pasando mientras respiran, mientras se mueven. Como unos cuantos minutos de movimiento cambian la experiencia del momento presente. Como el cuerpo que se siente un poquito menos tenso, más relajado, hace que la mente también pueda experimentar este momento de una manera diferente, de una manera más grata, más atenta. ¿Sí? Y si mueven la cabeza y el cuello, que son zonas donde puede acumularse el estrés o las tensiones, noten cómo se siente. ¿Sí? Vean cómo con unos cuantos minutos de atención al movimiento, y bien Cristina que se puso de pie, y si eso es lo que necesitan, muy bien, ponerse de pie y agacharse, estirarse. Vamos a ir prestando atención al cuerpo y qué es lo que necesita, y le damos esa atención, nos cuidamos, dándonos un poquito más de bienestar. Y de eso se trata. Hoy día empezamos una serie de temas relacionados a las neurociencias contemplativas, a la compasión, a la comunicación no violenta, al mindfulness y burnout parental. Son temas que de una forma u otra tocan temas de bienestar, de felicidad, de desarrollo, de crecimiento. Y por eso empezamos con este tema de neurociencias. Quizá mi propio sesgo, me encantan las neurociencias y me metí un poco en eso. Entonces, quisiera compartir algunos conceptos, conocimientos y experiencias que espero les sean útiles a ustedes. Y como aquí en la sala también hay varios expertos, los invito también a sentirse libre de participar, de comentar, de levantar la mano y de escribir en el chat, ¿sí? Porque no creo que yo pueda hablar corrido durante más de una hora, así que me gusta que podamos conversarlo y sobre todo que invitarlos a, mientras me escuchen, a ir reflexionando sobre lo que les va pasando a ustedes mientras escuchan, mientras miran las imágenes, ¿sí? Momento a momento, vayan notando qué les va pasando, ¿ya? Bien, entonces me permiten empezar. Empezar con esta sesión introductoria que de alguna manera va a hablar de algunos de los temas o mencionar algunos de los temas que vamos a ver en las sesiones posteriores.
empezamos con esta parte introductoria de lo que se llama neurociencia o neurociencias contemplativas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de este término, que ustedes buscan hace 20 o 30 años en la literatura no existía esta como subdivisión de las neurociencias. Pero ahora aparece desde en los últimos 20, 25 años esto como una rama, como una disciplina que estudia el efecto de las prácticas contemplativas, entre ellas la meditación y la atención plena o mindfulness, ¿no? ¿Cómo impacta en el funcionamiento cerebral y del sistema nervioso? Más allá de una disciplina orientada a ver la parte técnica, lo cual sí, vamos a ver qué pasa en las células, en el cerebro. El objetivo no es quedarnos con solamente el conocimiento, sino cómo eso nosotros podemos aplicar en nuestra vida cotidiana distintas estrategias, distintas prácticas que en el día a día pueden llevarnos a vivir con mayor plenitud y bienestar. Toda esta disciplina se viene desarrollando en varios lugares del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, y hay varios nombres que aparecen aquí. No puedo honrar todos los nombres, quizás Aida conoce a todos ellos, pero muchos de ellos sí, y que se me quedan afuera varios, pero quiero mencionar algunos de ellos que han servido de inspiración para mí y con quienes he conectado a lo largo de estos últimos años estudiando meditación y neurociencias, ¿no? Tal vez alguno de los más conocidos es el trabajo de Richard Davidson con Matthew Ricard aquí, Daniel Goleman, ¿no? John Kabat-Zinn, obviamente, Nazaré Castellanos, ¿sí? Bueno, Tania Singer está acá en Alemania, Antonio Damasio, Hanson, Fernando Varela y el Dalai Lama, Lin Yuatang también, escrito sobre neurociencia y mindfulness, Sara Lazar en Harvard, y muchos otros realmente. Leyendo los trabajos de cada uno, vemos cómo a nivel científico se está mostrando o demostrando algo que durante miles de años se ha venido practicando y se ha sabido, que las prácticas meditativas, las prácticas contemplativas de distintos tipos, traen bienestar, salud y beneficios a las personas. Cada uno de los científicos, algunos de manera individual, otros de manera conjunta, han desarrollado todo un cuerpo de conocimientos y más de narrar los estudios, quiero ver cómo esto se traduce, digamos, en aplicaciones prácticas para la vida. Y entonces es la idea de empezar esta serie de presentaciones y mucho de lo que voy a decir son resultado de los estudios que estos científicos han realizado en las últimas décadas. Entonces, el primer libro con el que me encuentro en las neurociencias contemplativas es este libro de Rasgos Alterados. Si bien el estudio de las prácticas meditativas y la salud y el bienestar se remonta a décadas atrás, más o menos unos 50 años, el 2017 Daniel Goleman y Richard Davidson, que eran compañeros en doctorado desde los años 70, publica esto como una recopilación de los estudios realizados sobre cómo la meditación transforma la mente, el cerebro y el cuerpo. Y cuando habla de rasgos alterados, habla de una cualidad surgida de la meditación. Es algo que la meditación cambia, un rasgo que permanece más allá de la meditación. Y cuando hablan de rasgos alterados, hablan de una conducta en la vida cotidiana, no solamente durante o inmediatamente después de haber meditado, sino algo que queda y permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Algo más permanente. Porque es normal, es común cuando preguntamos a las personas después de una práctica meditativa
les preguntamos cómo se siente, cómo está, la mayoría se siente generalmente más relajado, más en paz, más en calma, regresan a la vida real, a la vida que tienen que afrontar cada día, y otra vez aparece el estrés, aparece la cólera o la frustración. Bien, cuando hablamos de rasgos alterados, hablamos de ese rasgo que permanece más allá y que cuando te toca vivir el día a día, aparece como una forma diferente de responder. Entonces, como dicen los autores, el mayor impacto de la meditación no consiste únicamente en mejorar la salud o lograr el éxito en los negocios, eso es importante, sino, de acuerdo a Goleman y Davidson, dice, es acercarnos a lo mejor de nuestra naturaleza, acercarnos a nuestra humanidad, a ser más humanos. O sea, somos humanos, pero ¿somos realmente humanos? ¿Actuamos con humanidad? No siempre. Y al parecer, toda esta práctica meditativa tiene un impacto en acercarnos a lo mejor de nuestra naturaleza humana. Y por eso empiezo con este tema, luego continuaremos con las otras series de temas que considero relevantes, pero este me parece fundamental. Entender cómo funcionamos, qué pasa en nosotros, ¿sí? Y en este camino de conectar con nuestra humanidad, aparecen como rasgos alterados, cualidades duraderas, como la generosidad, la ecuanimidad, la presencia amorosa, la compasión imparcial, rasgos alterados altamente positivos. Imagínense cuánta falta, piensen cuánta falta hace en nuestro mundo actual estas cualidades. Y son cualidades que podemos cultivar y podemos generar en nosotros esos rasgos alterados, ¿no? ¿Sería el mundo diferente? Miren la diferencia que podemos hacer si alteramos estos rasgos altamente positivos, ¿no? Y estos profundos cambios que vemos en las personas en su comportamiento son solamente signos externos de una función cerebral sorprendentemente distinta. El cambio de comportamiento nos habla de que algo en nuestro cerebro está funcionando diferente. Y esta función cerebral, este cambio cerebral no es solamente a nivel funcional, sino también a nivel estructural, ¿sí? Algo de eso vamos a ir viendo. No solo el mundo, nuestras propias vidas echan de menos un poco más de estas cualidades tan humanas, ¿no? Bien, entonces, aprender. ¿Qué aprendemos de los estudios de quienes practican la contemplación? Hace más o menos 23 años, cuando el Dalai Lama propone a Richard Davidson y otros usar todos los avances de la ciencia para estudiar no solamente la enfermedad, la patología, sino más bien la parte más positiva del humano, la compasión, la bondad, empieza a surgir una inquietud. ¿Cómo hacemos para conocer o para aprender de ello? Entonces, si queremos aprender de la compasión, es como si queremos aprender a cocinar, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde recurrimos? ¿A quiénes? A los que saben cocinar. Si queremos aprender algo de tecnología, vamos donde los expertos. Entonces, si queremos hablar sobre las prácticas contemplativas, si queremos conocer sobre la meditación, sobre la compasión y la bondad, ¿a dónde recurrimos? Y ahí es donde viene el contacto con los monjes que practican la compasión y la bondad, y se empieza a estudiar en el laboratorio de Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin. Estos primeros estudios sobre qué pasa en los cerebros de los practicantes meditativos, y empieza a notar que hay una gran diferencia entre los novatos, los intermedios y los más expertos en el funcionamiento del cerebro.
no solamente estructuras cerebrales diferentes, sino que cuando practican se activan distintas zonas del cerebro. Además de Matthew Ricard, conocido como el hombre más feliz del mundo, porque cuando se estudió su cerebro, descubrieron de que tenía la zona relacionada a la felicidad como un marcaje, un indicador por encima de todo el promedio de las personas, ¿no? Si había un rango esperado entre lo infeliz y feliz, él superaba ese rango de felicidad. Y era una cosa extraordinaria, por eso le llamaron el hombre más feliz del mundo. Aunque él siempre dice que esa es una de las bromas que le hicieron ahí mientras se hacían los estudios, pero que para él tiene que ver con altruismo y compasión. También se estudió otro de los cerebros de Mingyur Rinpoche, el que está en la foto, que era uno de los que tenía más horas de meditación. ¿Qué pasa en su cerebro de alguien que ha meditado tantos años, tanto tiempo? Cuando se hace el estudio tenía más o menos unas 62.000 horas de meditación, para que tengan una idea, ¿no? Y se encontró, por ejemplo, que mientras él meditaba, bien, ¿cómo estamos? ¿Algún comentario, pregunta? Si quieren lo pueden escribir en el chat. ¿Cómo entendieron la meditación de acuerdo a lo que han visto en el video? Violeta, una pregunta. Sí, Mónica, adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo es que puedes silenciar tus pensamientos, o sea, tu cabeza para poder hacer lo que él dice, ¿no? Escuchar. Justamente no vamos a poner la mente en blanco, no se trata de vaciar la mente, sino de estar con lo que es en ese momento presente, darte cuenta de que eso pasa, pero enfocas la atención tal vez a la respiración o en alguna parte del cuerpo. Si peleas con los pensamientos, como dice, a lo que te resistes, persiste. Hay esta creencia de que meditar es poner la mente en blanco. Yo no sé, nunca he logrado poner la mente en blanco, pero sí poder entrenar la atención, digamos, enfocándola, sea en la respiración o en alguna parte del cuerpo, en algún objeto, en algo que pueda servir como ancla, ¿no? Y esa mente divagante que se va y la traemos, ese ejercicio es parte de la práctica, parte del aprendizaje, de acuerdo a mi mirada, ¿no? No sé cómo lo ven otros, pero creo que es parte del aprendizaje darte cuenta que la mente se fue, volverla a traer con amabilidad, con cariño, ¿no? Sin pelear con la mente que se fue de otro lado, pero darte cuenta de, ¿no? ¿Qué es lo que trae esta mente? ¿Sí? Gracias. Gracias. Norca, adelante. Yo recuerdo un taller que hicimos contigo, todo el día en silencio, y yo también pensaba que había que estar así, no pensar en nada. Y la verdad que más no pensar en nada es el sentir, cerrando los ojos, sintiendo esa voz que me va guiando, o ese árbol, como él decía, es dejarse sentir. Estar presentes ahí con lo que es en ese momento. Y disfrutar eso, el aire, el árbol, el respirar. Sí, gracias, Norquita. Maritza. Hola, Violeta. Hola. Bueno, a mí me hace pensar dos cosas. Una es que alguna vez me dijeron también como que meditación tiene que ver con volver a empezar siempre, ¿no? O sea, no angustiarse porque la mente es un mono que salta de rama en rama, y entonces meterte en la respiración y de pronto que tu mente vuele a tu agenda es volver a empezar.
y ese volver a empezar es el que me ayuda a dominar esta mente que es el mono, y es esa práctica, ¿no? Que al comienzo el mono salta al segundo cero y después va saltando más lejos, ¿no? Y algo que me gustó mucho de lo que dijiste es de esta transformación que queda de manera permanente y que te permite conectar con la compasión, con la generosidad. Creo que eso es algo que me entusiasma muchísimo. Quería Gracias. compartirlo. Gracias. Gracias, Maritza. Sí, efectivamente, de eso se trata. Vamos entrenando a la mente y los pensamientos son parte de ese entrenamiento, ¿no? Quiero leer algunos. Ajá. Melina habla de los mantras poderosos que eso te dio la concentración. Eso es una forma de meditar, entregarse al momento, Luis. Así es, estar ahí presente plenamente. Utilizar las nuevas actitudes de mindfulness, así es, Mayuli, si empezamos a mirar las cosas con mente de principiante, ¿no? Con confianza, con apertura, etc. No es solamente un entrenamiento atencional, sino de cualidades del corazón, y esto nos lleva justamente a ser más humanos, a conectar más con nuestra naturaleza humana, ¿no? Margarita dice, para mí es regresar a mi respiración una y otra vez con amabilidad a mí. Así es, Margarita, eso. Así es que los pensamientos son parte del entrenamiento y empezamos a mirarlos como nubes que pasan, ¿no? Y no como el cielo, es la nube que pasa nada más. Gracias. Bien, entonces voy a continuar un poquito más, seguimos avanzando. Para hablar de este campo de las neurociencias, quisiera decirles también que es un campo aún por explorar. Si bien hay ya varias décadas estudiando el cerebro, el sistema nervioso, es siempre un desafío para los investigadores ver qué pasa, porque una cosa es abrir un cerebro y ver ahí, pero ahí no están los pensamientos, ¿no? ¿Dónde está la mente? No está ahí. Hay muchos desafíos en la investigación, tanto técnicos, metodológicos, ¿no? Como de concepto también es muy difícil, es muy complejo. Y hay diversidad de enfoques, de metodologías y de lenguaje que se utiliza, que no se termina, digamos, de explorar. Creo que cuanto más aprendemos del cerebro, más nos damos cuenta que nos falta aprender mucho más. Y también existe en el medio lo que se llama los neuromitos, son creencias que se dan por verdades porque es muy difundido, entonces no siempre distinguimos qué son mitos y qué son realidades. Cecilia menciona traducir en español, están traducidos en español en el YouTube, ¿sí? Hay que poner en herramientas para poder verlo. Entonces, para avanzar un poco, ya. Viendo un poco de historia, el interés del ser humano por estudiar el cerebro data de muchos miles de años. Se ha encontrado en algunas cavernas cráneos que han sido trepanados, que han sido cortados hace más de 12.000 años. Y a lo largo de la historia, en distintas culturas, en distintas partes del mundo, se ha encontrado que se han hecho cortes, algunos como taladros, como huecos, otros que han sido cortados como en cuadrados y otros de manera irregular. Algunos estudios realizados nos hablan que los cortes de cerebro, las trepanaciones muy antiguas, tenían más o menos un 30%, 40% de sobrevivencia, es decir, la mayoría de los que eran sometidos a una operación del cráneo, del cerebro, digamos, morían. Sin embargo, también he visto que en el Imperio Inca, bueno, aquí en el Perú conocemos los paracas que hacían trepanaciones craneanas, y en la época Inca se estima cerca del 80% de porcentaje de éxito. ¿Qué motivaba a los antiguos, a nuestros antepasados a operar el cerebro? Generalmente
se supone, porque no hay mucha data de lo que han estudiado los científicos, concluyen que en algunos casos eran por accidentes y entonces había ruptura del cráneo y había que cortar y sacar alguna parte, en otros casos por inflamaciones, dolores, y en algunos casos se sospecha que ha sido también parte de un ritual religioso. Y lo que se dieron cuenta es que el cerebro tenía que ver con el comportamiento, que los dolores y el sufrimiento también tenían que ver con el cerebro. Hace más o menos varios siglos atrás, Hipócrates, siglo IV antes de Cristo, decía esto sobre el cerebro. Bueno, Hipócrates conocido como el padre de la medicina. ¿Qué decía en esa época? Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, placeres, risa y diversión, y la pena, aflicción, desaliento y lamentaciones. Y gracias al cerebro adquirimos sabiduría y conocimiento, y vemos, oímos, y sabemos lo que es repugnante, de lo que es bello, de lo que es malo, lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido. Y gracias a este órgano nos volvemos locos y deliramos y nos asaltan miedos y terrores. Debemos soportar todo esto cuando el cerebro no está sano. Y en este sentido soy de la opinión de que esta víscera ejerce en el ser humano el mayor poder. Es como un enfoque cerebrocentrista, ¿no? Todo lo que le pasa al ser humano tiene que ver con el cerebro. No estaba del todo alejado, pero sí, ahora se sabe que hay muchas otras cosas. Erika nos habla también en la medicina se practicaba la lobotomía para controlar la conducta cuando se observaba alguna alteración. Así es, Erika, así es. Se operaba el cerebro cuando había alguna alteración y ya se sabía que tenía que ver tanto con la salud física como con la salud mental, ¿no? Y este tipo de cirugías, tipo trepanación, se ha aplicado hasta hace pocos siglos, no es muy antiguo en realidad. Amo mi cerebro, es mi bello genio si lo trato bien. Así es, Mayuli. Gracias. Entonces, vamos a entrar un poquito más para comprender el cerebro. Yo sé que varios de ustedes ya han escuchado sobre el tema, ya conocen esto y tal vez conozcan también la historia que les voy a contar. Pero como la mayoría no lo saben, les pido me acompañen y me sigan en este cuento. ¿Ya? Esta es una historia. Una historia que empieza en la sabana africana con una cebra pastando. Sí, ahí en la sabana africana. Tranquila. Come, respira, sigue comiendo y ahí pasa tranquilamente la tarde. En ese momento se aparece una leona, una predadora por naturaleza, bueno, y una cebra a la vista es un bocado interesante. Entonces, les voy a pedir ahora que me digan en el chat cuál es la siguiente escena de esta historia. ¿Qué es lo que se les ocurre? Así es que los leo brevemente. ¿Cuál es la siguiente escena? Primera escena, la cebra pastando. Segunda escena, la leona acercándose a la cebra, ya visualizó a la cebra. Marisa dice que la leona se quiere comer a la cebra, sí. La leona ataca a la cebra, sí. La cebra corriendo. La cebra percibe la presencia de una amenaza, sí. La leona quiere comerse a la cebra, sí. El león se come a la cebra corre, la leona acercándose sigilosamente, la leona atacando a la cebra. La cebra se da cuenta que alguien lo sabe y se pone alerta, ¿sí? Entonces la leona persigue a la cebra se come a la cebra. Bien, gracias. Hasta ahí no va, todo va ahí. Siempre la cebra está siendo atacada por la leona, ¿no? Como esto es un cuento donde todo es posible, yo les cuento una escena diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, la leona va tras la cebra, pero no contaba con que la cebra tenía una moto al lado, ¿no? Y la cebra se monta en la moto y ¡fum! Sale disparada. A los pocos minutos, la cebra voltea y dice, bueno, ya no está la leona, ¿no? Ya no está la leona.
Y la leona dice, ya no veo a la cebra. ¿Mm? Entonces, nuevamente, la siguiente escena, ¿cuál sería? Terminó ya la correteadera, ¿ahora qué continúa? Entonces, los leo. Pónganme en el chat cuál es la siguiente escena después de esta persecución. La cebra vuelve a comer, a buscar otro bocado para la leona. La cebra se confía, deja la moto y aparece la leona y se la come. Ya, se olvidan y siguen su vida, volver a comer, sí. Donde está calma para la cebra, se toma un café, la leona sigue su búsqueda de otro bocado, la cebra está tranquila, la cebra se baja de la moto. Sí, bueno, bien. Continuamos, entonces ahora le cuento qué sigue, ¿no? Bien. Efectivamente, lo que continúa es que la cebra regresa a pastar, ¿sí? Ya pasó el peligro, regresa a pastar y la leona se pone a descansar. Como esta clase de felinos son muy veloces, corren fuerte, pero llegado cierto momento no tienen resistencia, no pueden estar mucho tiempo. Así es que la leona pasa a descansar. Bien. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo nuestro? ¿Qué tiene que ver un cuento de leona y cebra con lo que estamos viendo? Imagínense ahora, le ponemos cerebro humano a la cebra y a la leona, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si tuvieran un cerebro humano? ¿La historia sería igual? ¿La cebra regresaría a pastar? ¿La leona a descansar? ¿O qué sería diferente si tuviera un cerebro humano? ¿Será la misma respuesta? La leona se pica, va a decir, ¡ay, ay, ay! Va a estar diciendo, ¿cómo es posible que esta cebra se me haya escapado? No, otra vez, la siguiente, no, me la desquito. Elaboré estrategias de ataque y defensa. Ajá, se quedan preocupados, sí. La cebra estaría defensiva, con miedo. Ajá, la cebra no vuelve a estar tranquila. Ajá, no se puede comer aquí tranquilo, uno no sabe en qué momento puede venir una leona, ¿no? Y ya no hay ningún lugar seguro por aquí. Se pondrían a pelear, buscaría protección, la leona se pone a renegar, sí, ¿cómo es posible? No, ya no sirvo para esto, ya los años no me dan para correr más rápido, una cebra me ha ganado, puede decir, ¿no? La cebra estaría atenta, estaría ahí, estaría con miedo, no vuelve a comer y estaría pensando en qué momento regresa o qué me va a pasar, y si habrá más leonas, y ¿cómo hago? ¿Dónde voy a comer si no puedo estar tranquila? La cebra se cuidaría más, me había paralizado de miedo ante la leona, sí. Sí, bien, gracias por tu día, no me da tiempo para leer, ambas sufrirían. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia entre el cerebro humano y el cerebro animal? El animal regresa a lo que estaba haciendo, al momento presente, pero si tuvieran un cerebro humano se hubieran quedado dando vueltas con todos esos pensamientos, rumiando y sufriendo con todo lo que ha pasado y trayéndose abajo su propia autoestima a la leona, ¿no? Diciendo, ya no sirvo para esto, ¿cómo es posible que me haya pasado así? Se proyecta en el futuro, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mi vida si ya no puedo casar? O estaría pensando, dice Mayuli, la leona estaría creando estrategias para cazar. La próxima vez, a ver qué tengo que hacer, y estaría pensando en el futuro. Pero en ambos casos habría cierto sufrimiento, ¿no? Parece que cuando pasamos experiencias con cerebro humano de este tipo, nos queda en la mente dando vueltas. Que algo no está bien, que no podemos estar tranquilos, sino quedamos enganchados con un episodio que ha sido traumático para nosotros. Y bueno, es parte no es nada extraño que si hemos tenido experiencias fuertes nos quedemos enganchados ahí. Y también es posible aprender a cómo orientar nuestra mente para regresar al presente. Y en parte esto es lo que trabajamos en las prácticas meditativas. Empezamos a trabajar nuestra mente para regresar al momento presente. De lo contrario, se nos pasa la vida pensando en los posibles problemas futuros o en los
los traumas pasados, y nos olvidamos de vivir el momento en donde ocurre la vida, que es en este preciso instante, ¿no? Y entonces vamos a ver un poquito sobre la complejidad de este cerebro humano. No es tan simple como la del animal, pero es maravilloso al mismo tiempo, ¿no? Cuando miramos la complejidad del cerebro humano, vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Cómo las prácticas contemplativas nos ayudan, digamos, a sanar, a superar, a ser resilientes frente a las circunstancias que nos toque vivir, ¿no? Que sean desafiantes o difíciles. Bien, algunos puntos claves sobre el cerebro, no es mucho, pero algo tenemos para tener una idea. Nuestro cerebro aproximadamente pesa 1 kilo, kilo y medio, tiene más o menos 1.100 billones de células, de las cuales 100.000 millones más o menos son neuronas, el resto son células glías, microglías, astroglías y otras células que dan soporte, que cubren, que protegen al cerebro, ¿no? Las neuronas tienen más o menos unas 5.000 sinapsis o conexiones con otras neuronas, ¿no? Que cada vez que pensamos, hacemos, decimos algo, ¿no? Se transmite información a través de la conexión sináptica. Una neurona típica se dispara aproximadamente entre 5 y 50 veces por segundo. ¿Se imaginan la velocidad de lo que está pasando en nuestro cerebro? En este momento en que yo estoy hablando y que ustedes están escuchando, hay una infinidad de conexiones sinápticas que están ocurriendo. Cada señal neuronal es un poco de información. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso? Hace circular una información, igual que el corazón hace circular la sangre, las neuronas transmiten información. Hay un proceso electroquímico, hay electricidad y hay química que se transmiten de célula a célula. Y toda esa información que se va transmitiendo y que va circulando es lo que definimos como mente, en un sentido amplio, ¿no? La mayor parte de la cual está fuera de nuestra conciencia. No nos damos cuenta qué está pasando allí. Y es que el cerebro es lo que principalmente mueve y da forma a la mente. No es lo único, pero es, digamos, lo principal. Y es tan activo el cerebro que aunque tiene más o menos el 2% de nuestro peso, consume cerca de la 1/4 parte de la energía. O sea, de todas las calorías que consumimos y que gastamos todos los días con nuestros alimentos, ¿no? Con todo lo que ingerimos, cerca de la 1/4 parte lo consume el cerebro. El cerebro necesita oxígeno y glucosa. Le quitas oxígeno, le quitas glucosa, nuestra mente empieza a sentir un sopor o una debilidad. Y siempre funciona, siempre está activo, por lo que siempre gasta aproximadamente la misma cantidad de energía, tanto si duermes como si piensas intensamente, ¿no? Ahora, funciona siempre como un todo. Seguro muchos de nosotros hemos hablado, hemos escuchado mucho sobre una zona relacionada a cierta emoción o a ciertas capacidades o habilidades. ¿Sí? Normalmente se trata de una simplificación, porque hay muchas zonas del cerebro que tienen que ver con el lenguaje, o con las emociones, o con el arte, o con la lógica, o con cierto tipo de respuestas, ¿sí? Pero hay algunas zonas que tienen como mayor responsabilidad en el asunto, ¿no? Y el cerebro interactúa con el resto del cuerpo, con el sistema circulatorio, endocrino, con todo, y a su vez interactúa con el mundo, y también resulta formado por la mente. Entonces, cerebro y mente interactúan de manera fluida, orgánica, ¿no? Entonces, en un sentido más amplio, la mente es formada por el cerebro, pero también el cuerpo, el mundo natural, la cultura, además de por la mente misma. Entonces, cuando hablamos del cerebro como base de la mente, estamos simplificando. Tengamos presente que hay mucho más que va moldeando nuestro cerebro y nuestra mente. Y interactúan tan profundamente que solo se entiende mejor como un sistema único, que no funcionan el uno sin el otro, son codependientes mente y cerebro. Lo interesante del cerebro es que se transforma, se autotransforma.
Estoy tomando las palabras de Rick Hanson y Richard Mendius en el libro Cerebro de Buda, ¿no? Ellos hablan de que de esta neuroplasticidad neuronal cambia nuestra mente, el cerebro cambia. Cada pensamiento, cada acto que realizamos hace que se gatillen ciertas neuronas. Entonces, cuando unas neuronas se disparan juntas, o sea, esas conexiones, tengo un pensamiento de bondad o de compasión, o de rabia, de ira o de envidia, lo que sea, cada pensamiento, si eso se repite, esa conexión sináptica establece una especie de cableado, ¿no? Si eso se hace una constante, ya no es solamente una conexión sináptica, sino un cableado que forma redes neuronales, ¿sí? Y si esto se establece como una práctica cotidiana a lo largo del tiempo, puede crear nuevas estructuras neuronales, es decir, la estructura del cerebro puede ser transformada con una actividad o un pensamiento que es recurrente durante largo tiempo. ¿Mm? Pero pasa también el proceso inverso. Si es que algo que era como marcado en una persona empieza a dejarse de practicar, esas conexiones neuronales se disuelven, se desaparecen por el proceso que se llama la poda neuronal. ¿Queda una huella? Sí. Siempre hay una huella, pero se va disminuyendo. Así como se crean nuevas estructuras, pueden también desaparecer aquellas que no se practican. O sea, lo que no se usa se pierde, ¿no? Y como hay este cableado que puede cambiar estructuras neuronales cuando es recurrente, según los autores, hasta una idea pasajera puede dejar marcas duraderas en el cerebro. Quiero mostrar como un mapa pequeño para, yo sé que algunos de ustedes conocen ya esto, pero igual me gustaría para darles una idea, que el cerebro es parte de todo un sistema más grande, ¿no? Si vemos el cerebro acá, parte de lo que se conoce como el sistema nervioso central, es decir, todo el sistema nervioso humano lo dividimos, digamos, una primera división es en dos partes, el sistema nervioso central y el periférico. El cerebro es parte del sistema nervioso central, junto con las estructuras que están ahí, el tallo encefálico y toda la columna, la médula espinal, ¿no? Todo eso es el sistema nervioso central. Y el periférico es todo el sistema nervioso que está en todo el cuerpo, que llevan información al sistema nervioso central y transmiten del sistema nervioso central a todas partes del cuerpo. Por ejemplo, cuando decimos conecta, por ejemplo, nota los puntos de apoyo donde estás sentado, tal vez la planta de los pies o los glúteos. Si en este momento ustedes prestan atención a esos lugares, ¿qué están haciendo? Los nervios que están en esos lugares están llevando información al sistema nervioso central, ¿sí? Y el sistema nervioso central está captando que hay algunas sensaciones, y puedo sentir la presión, la temperatura, alguna textura, sintiendo. Estoy ejercitando, cada vez que presto atención estoy notando. Gracias a este sistema nervioso periférico que me lleva información al cerebro, estoy notando que hay algo. Y si quiero moverme, ¿sí? El sistema nervioso central le dice al sistema nervioso periférico, mueve aquí o allá. Una parte de este sistema nervioso periférico es voluntario. Yo puedo, por ejemplo, ahora hablar, mover mis manos, abrir los ojos, cerrarlos, ¿sí? Y está actuando esta parte que se llama el sistema nervioso somático. Pero hay partes de mí que no tienen que ver con la voluntad, que funciona al margen de mi intención. Así es que a eso le llamamos el autónomo, sistema nervioso periférico y autónomo. Entonces, este sistema nervioso se encarga de, por ejemplo, permitir que podamos respirar aún cuando estemos dormidos, que el corazón lata, que el sistema digestivo funcione, que todo lo que no tiene que ver con nuestra conciencia, ¿no? Es autónomo, por eso se llama autónomo. ¿Sí?
¿Y por qué menciono esto? Porque va a haber algo importante que vamos a ver en las prácticas meditativas. Este sistema nervioso autónomo, perdón, creo que hay un audio, ¿no? Este sistema nervioso autónomo se divide en dos partes, en el sistema nervioso simpático y parasimpático. Se le llama sistema nervioso simpático aquel que activa, que acelera. Por ejemplo, cuando estamos estresados, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras pupilas, la velocidad de nuestro lenguaje, nuestra gesticulación, nuestro latido cardíaco? Todo se acelera. Y si estamos muy estresados y hay un derrame, digamos, de adrenalina y de cortisol en nuestro cuerpo, nuestros músculos se activan, se preparan para la acción, para la respuesta, ¿no? Y ese es gracias al sistema nervioso simpático. ¿No? Y el sistema nervioso parasimpático hace todo el trabajo contrario. Baja, regula, ¿no? Entonces, si ustedes prueban con hacer un poco de ejercicio, van a ver cómo el sistema nervioso simpático activa todo el organismo. ¿No? Y luego empiezan a respirar lento y profundo. Van viendo cómo el cuerpo se va autorregulando y va bajando. Ahora, lo curioso es que a veces este sistema simpático se sobreactiva y no porque necesariamente vaya a ocurrir algo real, sino porque nuestra mente está preocupada por algo y el cuerpo reacciona, el cerebro reacciona como si fuera real. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces el cerebro no distingue entre realidad y ficción, entonces las amenazas pueden ser percibidas como reales, aun cuando en la realidad no tengan un sustento. Entonces, ¿cuánto de felicidad o infelicidad podemos regalarnos, podemos brindarnos a nosotros si es que podemos aprender a activar el sistema nervioso parasimpático, aprender a regularnos, ¿sí? Y aprender a reconocer las señales de nuestro cuerpo para poder atenderlos de acuerdo a lo que necesitamos? De este sistema nervioso parasimpático, casi el 80% está formado por lo que se conoce como el nervio vago. Vago no por ocioso, sino porque vagabundea, digamos, a lo largo de todo el cuerpo. Si ustedes ven, tiene conexiones desde la cabeza, ¿no? En los oídos, la garganta y todo el organismo, ¿no? Hasta abajo los órganos. Entonces, si queremos activar este nervio que regula, que ralentiza el funcionamiento del sistema nervioso, necesitamos aprender cómo funciona y qué necesitamos hacer. Entonces, muchas prácticas meditativas ayudan, digamos, a regular el tono vagal o activarlo de acuerdo a lo que se necesita para darnos mayor bienestar, ¿no? Si este nervio vago no funciona, probablemente vamos a sufrir un poco. Vagotonía es igual a recuperación, dice. Bueno, activar el sistema del nervio vago, se refiere Mayuri, ¿no? Mayuri, impresionante que nos podamos a nivel neuronal cuando vamos cambiando actitudes, pensamientos y emociones. Sí, Mayuri, gracias. Hace unos años, 2010, se realizó una de las investigaciones más mencionadas últimamente sobre qué pasa en la mente cuando estamos haciendo algo, ¿no? Durante un buen tiempo, los investigadores Matthew Killisworth y Daniel Gilbert de la Universidad de Harvard estudiaron cerca de 2.250 personas para ver qué pasaba. Estaban conectados y monitoreados sobre cómo se estaban sintiendo en distintos momentos del día. Para hacerla corta, lo que descubrieron era que cerca del 46.9% del tiempo despiertos, las personas estaban con la mente en otra cosa diferente a lo que estaban haciendo. Y también se dieron cuenta que cuando medían los niveles de felicidad, de bienestar, los participantes reportaban mayor felicidad cuando estaban atentos, o los participantes que estaban atentos reportaban mayor felicidad. Es decir, estar presente en lo que estás haciendo
es una forma para sentirse mejor y tener mayor bienestar, ¿sí? Nuestra mente que está divagando en este, como se le ha llamado el modo operativo, el modo por defecto del cerebro, parece que nos lleva a preocuparnos o angustiarnos o a esta mente autorreferencial, como dicen algunos autores, ¿no? Y a veces abusamos de ella. ¿Que podemos durante el día estar imaginando, soñando? Sí. Pero cuando estamos tanto tiempo allí y nos olvidamos de estar en el presente, no disfrutamos lo que estamos viviendo en el momento, ¿no? El 2015 se publica este especial, por lo menos el primero que veo yo sobre meditación y cerebro, donde se publican algunas de las investigaciones realizadas. Ahí está Matthew Ricard en el laboratorio de Richard Davidson, estudiando justamente qué pasa en la mente de los meditadores, ¿no? Y entonces, ellos estudiaron qué pasaba en el cerebro en 3 formas de meditación, ¿no? Aquellas meditaciones que consisten en concentrarse en un objeto, también vieron qué pasa en la meditación de atención pleno, mindfulness, y en la meditación de compasión y bondad amorosa, ¿no? ¿Qué es lo que encontraron? A través de ya la tecnología ayuda en eso, ¿no? De los equipos de escáner cerebral, descubrieron cómo la actividad cerebral va variando en el proceso de meditación. Y cómo es posible que se pueda verificar, colorear, digamos, en este caso, para poder ilustrarlo mejor, que son distintas zonas del cerebro. Cuando la mente está distraída es como que hay varias partes del cerebro que se activan, ¿no? Como que está bien movido la cosa, ¿no? Entonces cuando la persona se da cuenta de que me he distraído, oh, aquí está, ya me di cuenta que están los pensamientos, que está otra cosa, y empieza a reducir la actividad. Intencionalmente puedo reorientar la conciencia, este es el paso 3, y mantener la atención sostenida. Entonces van viendo cómo de la mente distraída, al darse cuenta de la distracción, a reorientar la conciencia y la atención sostenida, hay como un circuito que se va repitiendo a lo largo de la práctica, ¿no? Algunos más acelerados, otros menos, pero es como un circuito que se repite. Y esto ha permitido ver, observar, que hay una diferencia entre los cerebros de los meditadores más expertos de aquellos que están empezando, ¿no? A todos les pasa este mismo circuito, solamente que la velocidad con que se va girando en este circuito es menor en aquellos que están más entrenados, ¿sí? ¿Maritza estaba levantando la mano o se quedó? Sí, no, tenía una pregunta, Violeta, en relación a eso. O sea, el darse cuenta y la reorientación de la conciencia es casi en simultáneo, las dos cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, me doy cuenta y ahora, claro, oriento la conciencia hacia el foco donde estoy entrenando mi mente, ¿no? En la respiración o en algún ancla diferente. Ok, gracias. Gracias, Manita. Bien. ¿Enrique? Sí, me parece que es una pequeña diferencia. Cuando me doy cuenta, se produce automáticamente. Me parece que es algo involuntario. Pero la reorientación sí es voluntaria. Así es, Enrique. Así es algo intencional. Ya, ya. Gracias. ¿Luchito? Hola. Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Tenía una pregunta. Así como existen estudios acerca de los efectos en el cerebro, los beneficios en el cerebro de la meditación, me hace pensar estar presente en lo que estás haciendo y me remite al trabajo artesanal, al trabajo con las manos. ¿Existe alguna relación o algo parecido entre la práctica meditativa y los beneficios en el cerebro y la práctica del trabajo artesanal y algún beneficio en el cerebro?
No he visto, Lucho, pero sí es posible, porque para muchos es meditación estar haciendo algo, como Ani nos contaba, teje, y es una forma de meditar, a otros pintar mandalas, otros hacer algo, sí, es posible. No he visto, pero es posible que pueda verse como una forma de meditar. Ok, Violet, gracias. Gracias. ¿Charito? Sí, ahí quiero rescatar algo, Viole, que me comentaste tú hace algún tiempo, y era en el momento en el que estás en el gimnasio, cuando estás haciendo cierto ejercicio que conlleva un ritmo muy, muy pausado, pero como que constante, tú me dijiste que aprovechabas y meditabas. Entonces yo te escuché y efectivamente, cuando yo he intentado hacer una actividad que sostiene por algún tiempo determinado cierto ritmo, esa es la oportunidad de conectarme y no necesariamente con la respiración, me conecto con el movimiento. Entonces le sigo el ritmo y voy registrando la sensación que aparece en mi cuerpo, si aparece algún dolor, si hay alguna información que me está dando mi cuerpo al hacer ese movimiento. Entonces, sí, bueno, un poquito relacionado a lo que dijo Luchito. Gracias, Charito. Sí, como decía, el gimnasio es todo un espacio para mí para meditar en movimiento. Gracias. Vane. Sí, hola, Viole, hola a todos. Es que escuchando a Luchito, a Charito, me acordé, por ejemplo, mi hija de 13 años pinta. Y ella me dice que cuando pinta, no necesariamente mandala, solo cuando pinta, es un momento de desconexión y con todo y de conexión con ella. Y ella me dice que en ese momento es cuando se le va, dice, cualquier estrés, cualquier sentimiento de ansiedad, o sea, todo se le va y llega a un punto, me dicen que, me dice, mamá, solo disfruto, solo estoy tranquila. Entonces, yo lo relaciono como que está meditando, ¿no? Sí, es como estar en ese estado de flujo, ¿no? Ajá, Sí. exacto. Y respecto al movimiento, para mí el yoga, por ejemplo, es meditación, pero en movimiento, porque hago un movimiento y lo conecto con inhalación, hago otro y con exhalación. Y ahí se puede decir también que uno está meditando. ¿No? Gracias, Vane. Gracias. Enrique, ¿ibas a decir algo más? Sí, gracias, Violet. Me quedé enganchado en el comentario de Lucho. En cuanto a la concentración que existe en el trabajo manual, yo hacía carpintería, por ejemplo, construía muebles, este tipo de cosas, y cuando yo estaba trabajando, dándole forma a cada una de las piezas para luego armarla, era una concentración, estaba tan metido ahí que no tomaba conciencia si sonaba el teléfono, si alguien tocaba el timbre o si me llamaban. Estaba totalmente metido en lo que estaba haciendo en ese instante. Me parece que el comentario de Lucho es algo interesante de verlo un poquito más en profundidad como forma de meditar precisamente, ¿no? Gracias, Enrique. ¿Jane? Sí, en línea a lo que han venido compartiendo y como yo lo he venido, en todo caso, practicando lo que me sirve a mí, ¿no? Con meditación en movimiento, que es estar presente. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve incluso el solo salir a caminar una cuadra, empiezo a observar la vereda, el color de la casa de mis vecinos, si tienen flores o no, qué formas son las flores, estar totalmente conscientes allí y lo que yo camino, sentir mis pies, eso de rutina, también a mí me sirve, estar presente con todos mis cinco sentidos. La caminata consciente. Sí. Gracias, Jane. Gina estaba preguntando sobre los cerebros neurodivergentes, como las personas con TDAH adultos, que justamente les cuesta la concentración. No sabría decirte, Gina, cómo es exactamente allí, no he investigado sobre el tema, pero igual yo sé que hay trabajos, sí he visto investigaciones sobre mindfulness con personas con TDAH y se han logrado resultados positivos, ¿no?
pero no he visto con más profundidad. Siento no poder dar más información al respecto. Luis nos habla de la entrega total, lo que hago estoy diciendo. Gracias, sí, así es. Bien, nos queda pocos minutos, voy a terminar un poquito lo que tenía. Sí. A ver. Bien. Entonces, conocer las neurociencias contemplativas es para mí como un camino, emprender un camino de despertar, como menciona Rick Hanson. Y cuando emprendes el camino de despertar, empieza donde te encuentres, donde estés. Y luego con el tiempo, esfuerzo, medios adecuados, virtud, atención plena y sabiduría se fortalecen progresivamente y te sientes más feliz y con más amor. Conocer esto no es solamente por curiosidad científica o ¿no? por un conocimiento adicional para la mente, sino para iniciar todo un camino de ser, de conectar con nuestra naturaleza más profunda y humana, con todo aquello que nos hace más humanos y mejores seres humanos. Algunas tradiciones describen este proceso como descubrimiento de la naturaleza verdadera que siempre estuvo ahí, y otras la entienden como la transformación de la mente y cuerpo. Por supuesto, ambos aspectos del camino de despertar se apoyan entre sí. Son ambas cosas. Conectas con tu verdadera naturaleza humana y a la vez también un proceso de transformación de mente y cuerpo. Y estos cambios en la mente, descubrir la pureza interior, cultivar las cualidades sanas, reflejan cambios en el cerebro. Sabemos el grado de plasticidad que tiene nuestro cerebro y es increíble cómo es posible tanta maleabilidad. Entonces sabemos que haciendo acciones pequeñas de manera recurrente podemos lograr grandes cambios. Entonces comprender cómo funciona y cambia la mente, y también cómo es secuestrada por las emociones o se calma, cómo genera distracciones o acoge la atención cuidadosa, cómo hace elecciones dañinas o sabias, permiten tomar más control del cerebro y por tanto de la mente. Y hará más sencillo y fértil el desarrollo de mayor bienestar, amabilidad y perspicacia, y ayudarán a ir tan lejos como sea posible por el camino de despertar. Esa es la idea de presentar estos temas aquí, y todo lo que va a venir en las semanas siguientes tienen que ver con esto, ¿no? Entender cómo funciona esta mente, cómo funciona este cerebro, y elegir la vida que queremos, elegir las acciones que queremos para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Y bueno, en cuanto a la presentación, esto es todo, pero me gustaría escuchar. Sí, Jane, ¿volviste a levantar la mano o se quedó? Ah, ya. Ahora, Pili y Juan están compartiendo ahí los links de los chat de WhatsApp para los que les interese. Y me gustaría que un ratito se tomaran un tiempo para estar presentes en este instante. Mari, ¿estabas levantando la mano? Sí, tengo una pregunta. Sí. ¿Este proceso es un proceso que es incremental? Mientras más practicamos, vemos mejor resultados, o a veces me siento como quiero todo instantáneo, que lo quiero ver inmediatamente. ¿Cómo aprendemos a tener paciencia para absorber todo este conocimiento y aplicarlo? Y como dice usted, acercarnos a nuestra naturaleza. Gracias, Mari. Qué importante esa paciencia que dices, es una de las cualidades, digamos, de mindfulness también. Imagínate un músculo, aquellos que hemos tenido la experiencia de un primer día en el gimnasio, ¿no? Sales y lo único que sientes es dolor. Al día siguiente no puedes ni moverte, no puedes caminar, te duele todo. Pero sabes que eso no es de un día para otro, y que aún con dolor necesitas ir entrenando hasta que el dolor desaparece, ¿verdad? Bien, algo así aparece en el cultivo de todas estas actitudes y cualidades.
al comienzo no va a funcionar y vamos a sentir que no hemos avanzado, que estamos retrocediendo. Y sabemos que es el camino. Las neuronas necesitan como conectarse y para que se formen redes y estructuras cerebrales hace falta práctica cotidiana, ¿no? Y la meditación es algo que podemos hacer todos los días, de distintas formas. Estar plenamente presente, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Mani. ¿Sí? Entonces, les decía... Absolutamente maravilloso, Violeta, infinitas gracias. Y gracias a los participantes, a cada uno de ustedes. Infinita gracias. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde a la hora de Boston. Gracias, Aida, a ti, a todo el equipo, a todos los participantes. Ha sido un honor estar aquí con ustedes y feliz de estar cada miércoles aquí en este espacio. Gracias.